We are lovers. We are kissing. We are lovers. Empieza la partida. Cartas para todos, pero no son iguales. Ellos parten con ventaja. Y ellas desde la adversidad tendrán que remontar. Las reglas del juego no son las mismas. Las mujeres afrontan desde el inicio barreras, conflictos y obstáculos añadidos. En España las mujeres suponen más de la mitad de la población, el 51%. Pese a ello, nuestro país sigue estando gobernado mayoritariamente por hombres. Actualmente, el 56% de los diputados del Congreso son varones, una cifra que aumenta al 60% en el caso del Senado. Aunque el dato más revelador es que somos uno de los 119 estados del mundo donde una mujer nunca ha sido presidenta del gobierno, algo que se repite en nuestra comunidad autónoma. Hola, muy buenos días. Resulta que no era la campaña electoral, que no era la necesidad. Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Marta Cantero, periodista, directora de contenidos de la cadena SER. ¿Sobre qué hora, Marta, sueles desayunar, poner la radio? El día empieza entre 5:30 y 6, depende del día, y lo primero que hago es poner la radio. Voy a prepararme un café, me voy poniendo más o menos al día, voy encendiendo el ordenador, porque voy viendo mientras desayuno la prensa, hago un chequeo a las previsiones que tenemos en el día. Miro la hora porque en breve creo que tienes que irte a empezar la jornada laboral. A la radio suelo ir sobre entre 7 y 7:30. La vida de una periodista es bastante ajetreada. ¿Se puede conciliar con esta profesión? En mi caso no fue difícil porque tomé la decisión de conciliar dejando el trabajo que tenía en un periódico y yéndome a los gabinetes de prensa. Si te parece, vamos yendo y por el camino te sigo contando. Venga, yo te acompaño. ¿Cómo crees que informan los medios de comunicación sobre la mujer y si crees que los periodistas de hoy en día comunican con perspectiva de género? Yo creo que se ha avanzado, que comunicamos quizás un poquito mejor de lo que se comunicaba hace no demasiados años, pero creo que todavía estamos muy lejos de estar realmente formados y sobre todo el no trabajarnos a nivel individual y colectivo, que eso hay que cambiarlo. El papel de los medios de comunicación en la lucha feminista es fundamental, en ser agentes y en ser aquellos que lideren también esa lucha feminista, porque la lucha feminista no es solamente algo que nos tenga que ocupar a las feministas, a las mujeres, sino a toda la sociedad. Me gustaría saber cómo ha sido esa evolución desde el momento en el que estudiabas periodismo hasta los días que corren. ¿Cómo ha sido esa evolución? Muchísimo. Yo estudié, date cuenta, yo tengo mis años, estudié en los 80 en Madrid. En aquel momento ni siquiera hablábamos de esto. Casi toda la formación era de hombres más que de mujeres. ¿A qué micromachismo se expone una mujer periodista? Un comentario que te hace un director, los propios compañeros, ¿no? En un momento determinado, algunas cosas como, oye, vas a conseguir determinados puestos porque vas a ir por la vía de mantener relaciones. Porque después el tema también ya vimos lo de ayer, lo del COVID y todo eso. De La Palma, ¿tú me puedes dar algún feedback de lo que ha habido? Marta, volviendo a lo que hablábamos justo en el trayecto y en casa, ¿cuál es la meta que todavía nos queda por alcanzar? Y si queda mucho, Marta. Yo creo que queda mucho más de lo que nos gustaría, desde luego,
La meta por alcanzar es que seamos el 50%, la mitad de todos, ¿no? Go ahead and live your dreams. To me you're stronger than a whole team. I know you can't relax and you don't want me to know that. Generación tras generación, la igualdad ha ido conquistando espacios. Ahora, el siguiente escalón lo tienen que subir los jóvenes. I see you work real hard. Se pueden creer, chicas, que estaba yo en un bar y escuché una conversación entre un padre y su hija diciéndole que no entendía el movimiento feminista, que él nunca había recibido que le llevara la contraria ni su madre, ni su mujer. ¿Ustedes qué piensan? Es verdad que es un poco esa manía que yo creo que todos la hemos vivido, de que los hombres nos digan a las mujeres cómo tenemos que llevar el feminismo, cómo tenemos que comportarnos respecto a nuestros propios derechos, ¿no? O sea, al final eso lo vemos todos los días y no nos damos cuenta de que son micromachismos que los tenemos como muy interiorizados. Porque o sea, aquí seguimos teniendo el techo de cristal, los consejos de dirección de las empresas siguen estando mayoría de hombres. Es súper importante también hacerles entender que nosotras no somos las únicas que tenemos que luchar. Nosotras somos las protagonistas porque es nuestro movimiento y ojalá nunca hubiera tenido que existir. Y otra cosa que también he oído mucho últimamente es que somos la generación de la igualdad, pero yo creo que tampoco es cierto. Comparado con nuestros padres y con nuestros abuelos sí que ha cambiado, pero no ha cambiado todo. Los datos que aporta esta generación no escapan del machismo. Un 18% de los hombres jóvenes canarios niega que exista la violencia hacia las mujeres y un 22% reconoce que ejerce o ha ejercido esta violencia. En cuanto a ellas, 2 de cada 10 jóvenes canarias han sufrido agresiones y el 40% considera que es bastante probable que las sufra algún día. Preocupa el 18% de chicos jóvenes canarios que niegan la existencia de la violencia de género. Y no solo la niegan, sino que afirman que aquellas mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia también es porque la provocan y que de alguna manera se la buscan. El grueso de la juventud canaria tienen el discurso, lo conocen, lo saben, pero luego hay una frontera ahí y no, a la hora de interactuar en sus vidas cotidianas, sus comportamientos, sus actitudes, no se corresponden con ese discurso, es decir, siguen reproduciendo roles y estereotipos. La educación es clave para conseguir una sociedad más igualitaria. En las universidades españolas las estudiantes son mayoría, un 13% más de media. Sin embargo, casi todos los profesores universitarios son hombres, en especial aquellos cuya categoría docente es más alta. 8 de cada 10 catedráticos son varones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, bien, Sara? muy bien. Ahora acabo de tener una reunión online con el Comité Científico COVID. Vamos a tomar un cafecito y luego pues a clase y a investigar. ¿Cómo han sido estos últimos meses de pandemia dentro de este comité de expertos? Ha sido una gran experiencia profesional y personal. Hablando de este comité de expertos, ¿qué cantidad de mujeres hay dentro? ¿Qué peso tienen las mujeres? Mujeres estoy yo sola y en total somos 4 más 2 enlaces con el gobierno. Elegir solo por el sexo no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? No tiene que ser una imposición en cosas como este comité, por ejemplo. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Es usted igual de escuchada que el resto de hombres de ese comité de expertos? Sí, categóricamente te lo afirmo. A lo largo de mi vida he estado en muchas situaciones en las que un varón de alguna manera como me menospreciaba. Muchas veces es una misma la que tiene que estar convencida de que eres igual. Bueno, Beatriz, aprovechando que ya estamos aquí dentro de la universidad y que en breve ya vas a empezar a dar clases, destacar también que eres catedrática de Economía, pero es que no son muchas las mujeres de esta universidad que sean catedráticas. Mi opinión es que nos falta un trecho todavía muy grande para llegar a la igualdad. Yo fui la primera catedrática de esta universidad y en este momento somos 31 mujeres frente a 99 varones. A medida que vas subiendo en la escala del nivel académico,
cada vez se abre más la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Es posible transformar el sistema educativo que tenemos ahora e intentar conseguir un sistema educativo más igualitario? Para que Canarias salga adelante es necesario que haya un cambio del modelo productivo y eso implica personas muy cualificadas. No podemos desperdiciar talento y las mujeres son una mina de talento. La pandemia no afecta a todos por igual. 6 de cada 10 personas infectadas por la COVID son mujeres. Según los expertos, ellas se exponen más como consecuencia de la asignación de roles de género. Y desde el otro lado, el de los hospitales, 8 de cada 10 personas que han estado salvando vidas durante la pandemia son mujeres. La misma cifra que las que atienden a los ancianos que viven en residencias. Además, ellas representan el 90% de las personas que cuidan de manera no profesional a pacientes con dependencia. María Martín, responsable de la guía Mala de Acostarme. ¿Por qué siguen teniendo las mujeres asignado el rol de cuidadoras en el hogar? Pues porque la educación ha cambiado, pero no ha cambiado lo suficiente y se nos sigue educando a nosotras para hacerlo y al resto de la familia para que nos deje hacerlo sin ayudarnos. ¿Qué repercusiones tiene en la salud de las mujeres el cuidar de los demás? ¿Por qué cuidan menos de sí mismas? Sobre todo porque hay una carga enorme física, pero también hay una carga mental de la que no nos damos cuenta, de las pequeñas tareas que consumen el tiempo, que consumen la energía, que hacen que las mujeres que se dedican a los cuidados estén cansadas. La pandemia ha sobrecargado a las mujeres de trabajo. El tiempo libre que tenían ha sido cada vez menos. La humanidad conseguirá superar la pandemia con las vacunas. Y los laboratorios las han desarrollado en tiempo récord gracias al trabajo de una mujer. Se llama Katalin Karikó, una bioquímica húngara que pasó 40 años investigando en la sombra. Sus avances en torno a la molécula de ARN han sido clave para obtener las inyecciones de Pfizer y de Moderna. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Pese a ejemplos como Karikó, la ciencia sigue siendo un mundo de hombres. Un prejuicio que lleva a no reconocer los logros de las investigadoras, cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas masculinos. Es lo que se conoce como el efecto Matilda. El efecto Matilda describe un fenómeno por el cual, de un modo sistemático y demasiado frecuente, los logros científicos de muchas mujeres del siglo pasado y del anterior sobre todo, han quedado en el olvido y han sido atribuidos a hombres que no fueron sus auténticos descubridores. Es todavía demasiado común que la idea feliz, el descubrimiento maravilloso, se atribuya a los hombres del equipo, mientras que a las mujeres se las aprecia y se les da crédito por su trabajo constante, por su gran dedicación. Si nos fijamos en el número de científicos que trabajan en España, 6 de cada 10 son hombres, una media que sube gracias a las investigaciones en organismos públicos. En empresas privadas, solo el 32% de los científicos en activo son mujeres. Elena Carretón, ¿qué tal? Investigadora, científica y con una trayectoria profesional imparable. Además, presidiendo actualmente una sociedad científica europea. ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, la verdad es que no ha sido nada fácil. Ya desde el principio, desde la lectura de mi tesis, yo pues tuve el premio extraordinario de tesis, posteriormente he ido acumulando pues más premios y más méritos y todo esto pues ha logrado que yo tenga esta carrera profesional. Yo ahora presido esta sociedad europea, que es la Sociedad de Dirofilariosis y Angiostrongilosis, que esta sociedad, que tiene más o menos unos 15 años de trayectoria, únicamente ha tenido 2 mujeres presidentas y bueno, es un poco el de estar todo el rato tirando del carro y además demostrando que a pesar de ser mujer, fíjate lo que tengo que decir, que a pesar de ser mujer tengo la valía suficiente como para poder dirigir, para poder presidir esta sociedad. Elena, ¿tú por qué quisiste ser investigadora? Yo siempre hacía experimentos, estaba haciendo cosas, mezclando líquidos. Lo que pasa que mis referentes eran pues, los que teníamos en los libros de textos, que eran pues, señores que hacían grandes cosas, pero eran señores. La única figura femenina que teníamos era la de Marie Curie,
que además era una señora que en las fotos nos aparecía vestida de negro, desde el cuello hasta los tobillos, con los pelos así toda despeinada, ¿no? Con cara de mala leche, y obviamente eso para una niña no es un referente. Bueno, estudié veterinaria, porque es una carrera quizás más para chicas. Elena, hace poco estuvimos en Madrid hablando con María Blasco, la directora del CENIO, y quiero que veas una parte de la entrevista en la que nos hablaba de los techos de cristal y las políticas de conciliación. Ahora lo que queda es romper el techo de que estas mujeres quieran llegar a lo más alto. Que se facilite todo, porque también hay que hacer cambios estructurales en los centros para romper este techo de cristal, y aquí lo estamos haciendo, para conseguir que realmente no perdamos talento, que las mujeres no se limiten, sino que facilitemos todo para que quieran dar el paso adelante y llegar a lo más alto. Bueno, tiene toda la razón. Tenemos un problema con la conciliación y con el techo de cristal. Tenemos que darnos cuenta de que cuando somos madres, la maternidad no va más allá de la baja. La maternidad es un cuidado constante de un hijo, y obviamente no se puede tener la misma dedicación que teníamos antes de ser madres. Bueno, pues ahora, si no les importa, les tengo que dejar, que tengo consulta en el hospital y tengo prácticas con mis alumnos. Nos vemos después. Vale, no, tiene soplo. 90% de probabilidad que tenga una estenosis pulmonar. Elena, ¿qué tal? Te interrumpimos, ya está finalizando la consulta y las clases con tus alumnos. ¿Cómo se concilia, Elena, la vida laboral con la vida personal y familiar? Yo desde hace 5 meses he sido madre. Hasta entonces yo dedicaba al trabajo 10, 12 horas diarias tranquilamente, incluyendo los fines de semana. Para mí era normal. Ahora tengo una personita en mi vida que, claro, también es muy importante, es lo más importante ahora mismo. Entonces me veo que no llego a nada. De hecho, ahora cuando estamos terminando ya las prácticas con los estudiantes, me voy corriendo a casa que estoy con la lactancia materna, tengo que darle lactancia a mi hija y nos vemos después en el parque. Perfecto, muy bien, gracias. Nada. Hola, Elena. Antes en la clínica me decías que tenías una sensación de culpabilidad cuando estabas trabajando y no estabas con tu hija, y al revés. ¿Crees que a los hombres les pase lo mismo? Yo creo que no, o al menos no tienen esa culpabilidad tan marcada o tan arraigada como la tenemos nosotras. A la vista está de que normalmente los hombres enseguida se reincorporan al trabajo y retoman su actividad laboral sin ningún problema, y muchos de ellos incluso renuncian a la baja de paternidad. ¿Llegaste a pensar en retrasar la maternidad por tu trabajo? Yo sí, yo retrasé mucho la maternidad. Yo he sido madre pasados los 40 años y realmente la he retrasado por motivos laborales, porque es que nunca veía el momento, porque tenía contratos temporales, porque no sabía qué iba a pasar cuando se me terminaba el trabajo, porque igual me tenía que ir al extranjero, y al final resulta que lo he pospuesto demasiado. Durante el juego a veces se gana la partida. El empeño y el esfuerzo de las mujeres para sortear dificultades añadidas se transforman en logros. Unos logros que también merecen el reconocimiento de todos. La partida avanza y se complica. La carta de la conciliación familiar, la del acceso al mercado laboral, la del salario, la del contrato precario. Van llegando para restar oportunidades a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Según la última encuesta de población activa, el paro afecta al 25% de los canarios, y son las mujeres las que más lo sufren, una circunstancia que se ha agravado con la pandemia. Desde el estado de alarma en marzo, el desempleo femenino ha aumentado en 7,5 puntos frente a una subida de 5,6 puntos en el masculino. Si nosotros comparamos los datos del paro, normalmente en un periodo de recesión, quien primero pierde el empleo es el empleo precario y sobre todo el que es temporal y parcial. Esos tipos de puestos están principalmente ocupados por mujeres. Hola, Juani. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Ahora saliendo para ir a trabajar, ¿me acompañas? Ah, sí, claro, vamos. Juani, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como casquera?
Llevo como unos 7 añitos en caja, pero no solo de en caja, he ejercido varios puestos en la empresa. Panadera, frutera y de último estuve en charcutería. ¿Qué fue lo que te llevó a querer trabajar en ese sector? De los 16 años empecé en lo que es cuestión supermercado y la verdad que siempre me ha encantado el trato al público. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 30 horas semanales, 6 horas diarias. Y me da, pues mira, para la familia, aparte tengo 2 niños ya en la universidad y gracias a Dios he podido pues sacarlo, hemos salido adelante. Tus hijos de la universidad, ¿tú hasta dónde llegaste en los estudios, Fanny? Yo solo llegué hasta la EGB, porque cuando éramos pequeños pues mi padre enfermó y somos 5 hermanos, entonces no pudimos seguir con los estudios. Las mujeres no lo tienen fácil en el mercado laboral. Los hombres obtienen mejores contratos y en mayor medida a tiempo completo. De media, ellos trabajan semanalmente 5 horas más, una diferencia que repercute en los salarios. I need to free my mind. Sometimes I get real, real high. Sometimes I wanna raise my hand. Sometimes I wanna do my dance. Sometimes I need to free my mind. La brecha salarial existe en todo tipo de ocupaciones. Hay un elevado porcentaje de mujeres universitarias trabajando en ocupaciones medias, especialmente administrativas, contables. Sin embargo, tienen mayor nivel de formación que los hombres. En el caso de los hombres, sí que hay muchos que tienen una formación de tipo medio y sí que acceden a categorías de gerentes o directores, ¿no? La falta de políticas de conciliación, de fomento de la corresponsabilidad, falta de recursos para que la mujer pueda acceder a un trabajo en igual condiciones que los varones. ¿Tú notas micromachismos, sobre todo en los clientes que acuden al supermercado a la hora de dirigirse a ustedes, a la gente que trabaja en caja? Siempre hay aquella persona que a lo mejor pues piensa diferente que uno, pero también nosotros tenemos que hacer que ellos vean las cosas diferentes. Ahora tú vas al supermercado y tú puedes encontrar fruteros, charcuteros, cajeros y la verdad que ejercemos el mismo puesto de trabajo y no hay diferencia. Y ese cambio también se nota en los clientes. Habitualmente eran las mujeres las que iban a hacer la compra. ¿También se ha notado ese cambio, esa equiparación entre mujeres y hombres? Antiguamente siempre la mujer, notabas que era la mujer, era raro el hombre que iba. Pero ahora tanto va el hombre con los niños como van las mujeres con los... ¿Sabes? Como que se comparten las cosas. Juani, como mujer, ¿has tenido más miedo durante estos meses de pandemia de coronavirus que tus compañeros? Lo único era si llevar algo para casa, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo personas mayores, mi marido que está enfermo, pues el miedo de poder coger algo y contagiar a los nuestros. Las diferencias también están dentro del hogar. Las mujeres que trabajan fuera de casa emplean en las tareas domésticas o en el cuidado de hijos o mayores el doble de tiempo que los hombres que tienen empleo. La economía en este país se apoya en un trabajo no remunerado que se lleva a cabo en el ámbito doméstico y que la organización histórica del trabajo doméstico en nuestra sociedad y en muchas otras, pues efectivamente se apoya en una división del trabajo en función del sexo. Un error que hemos cometido es pensar que la economía tenía solamente que introducir medidas de conciliación. Se han entendido como que eran de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Porque no es solo que el mercado de trabajo dé tiempo para que las personas, los hombres y las mujeres, hagan uso de tiempo para el cuidado de la familia, sino que en el ámbito doméstico efectivamente se instaure un reparto equitativo de funciones y de responsabilidades. Con menos trabajo y un menor salario, las mujeres ponen rostro a la pobreza en España. Según el último informe AROPE, el 26% de las españolas están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Calle, ¿tiene la pobreza en Canarias rostro de mujer? Pues sí, porque realmente de las personas que vienen a Cáritas a solicitar ayuda, el 62% son mujeres.
son las que se atreven pues, a acercarse y contrastar pues, la realidad que están viviendo, solicitar ayuda, intentar salir de la situación en la que se encuentran para tener una autonomía y poder salir adelante con sus hijos. Con toda esta situación de pandemia, ¿se han visto estas mujeres más afectadas? ¿Ha empeorado su situación? Realmente hay que ponerlo en el contexto de la salida laboral que tienen las mujeres en el mercado laboral actual. Pues realmente solían ir a trabajar en zonas turísticas, como camareras de piso, recepcionistas. El perfil también de estas mujeres son que no han superado los estudios primarios. Más dificultad para sobrevivir y también para llegar a lo más alto en un mundo dominado por hombres, como es el de los negocios. Las mujeres directivas son minoría. Los consejos de administración de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 son mayoritariamente masculinos. Ellas solo ocupan el 28% de los asientos. El origen de la ausencia femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas no lo circunscribiría a un tema español o un tema del IBEX. Es un problema global que viene de la incorporación tardía en muchos casos de las mujeres al mercado laboral. Es el famoso problema del techo de cristal que llaman, ¿no? Y es que las mujeres siguen teniendo un mayor peso o una mayor carga a nivel personal en cuanto a labores domésticas y también siguen teniéndolo en cuanto a responsabilidad de cuidado tanto de niños como de mayores. Vale, Diego, lo dejamos a 65 grados una hora. Hola, Asun. Hola, Pablo, ¿qué tal? Los he cogido con las manos en la masa. Aquí haciendo cerveza. Porque tú creas una marca de cerveza, pero eres ingeniera química. Yo soy ingeniera química, estudié en la Universidad de La Laguna de la generación del 80, tuve que salir de España por problemas de trabajo y para cuando volví era muy difícil reincorporarme en ese tipo de mercado laboral, así que ya que había aprendido a hacer cerveza en estos viajes por el mundo, decidí darle una oportunidad y convertir mi hobby en un trabajo. Las ingenierías son carreras que se conoce que están muy masculinizadas. En tu caso, ¿cuántas compañeras habían en tu clase? Ingeniería química es un poco peculiar, porque ingeniería química en España no tiene el reconocimiento que tiene en otros países, entonces es relativamente fácil entrar en la carrera. Y éramos más o menos un 50% de mujeres. Lo que sí es cierto es que luego, a la hora de encontrar trabajo, los chicos lo tuvieron muchísimo más fácil y las compañeras que se graduaron conmigo, prácticamente todas están trabajando en cosas no relacionadas con la ingeniería. No hay ninguna base científica para establecer ninguna diferencia entre los cerebros de hombres y de mujeres a la hora de elegir una carrera profesional porque se sitúan, se ven como profesionales de una cosa o de otra de una manera mucho más, digamos, natural. Hay que seguir trabajando en esa visibilización, el ofrecer modelos a las chicas, el que vean que pueden y por supuesto que superen lo que no son más que barreras y estereotipos que no tiene sentido que sigan existiendo. ¿Qué es lo que te lleva a emprender y cuándo lo haces? Cuando yo volví a España, volví por motivos familiares, tengo 2 niños pequeños y al llegar aquí me encuentro que a pesar de toda la experiencia que tengo y de haber trabajado en un montón de países y empresas distintas, no vale para nada, aquí no encuentro un trabajo. Entonces, como hobby, seguía fabricando cerveza, lo hacía en casa, se la ofrecía a mis amigos, así que dije, bueno, voy a darle una prueba y lo que voy a hacer es montar una cervecera nómada y voy a probar a ver qué pasa. Y la verdad es que la experiencia ha ido muy bien. Pues mira, la densidad está bien. Gracias. Sí, perfecto. Asun, ¿y cuál es la justificación del nombre que eliges para tu cerveza? ¿Por qué La Jefa? Cada una de las cervezas que hago, cada una de las recetas, todo el diseño, etiquetas, todo lo que va alrededor de la receta está hecho intentando reflejar la vida de una mujer que tuvo que haber sido jefa en su tiempo y no lo fue. Pese a ser la jefa de tu propia empresa, ¿tú sigues detectando en tu día a día esos famosos micromachismos? Sí. Parece que nosotras tenemos que ser dulces, cariñosas, cuidadoras, y si no lo somos, y si nos preocupamos por nuestros intereses, estamos siendo bordes, egoístas y maleducadas. Y eso se sigue viviendo. Aquí estoy en Inglaterra, en un festival de la cerveza, que son muy comunes.
Aquí estoy en Bélgica, donde también estuve viviendo en una de las fábricas más antiguas del mundo. Sí, por lo que veo te empapaste bastante de lo que hoy en día es tu modelo de negocio. Sí. Pero a mí me gustaría ahora que fuéramos a tu etapa en Inglaterra, donde consigues tu primer empleo. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa? Para mí fue maravilloso conseguir un trabajo en lo que había estudiado, así de buenas a primeras, porque yo me fui para allá pues 6 meses para aprender inglés y sin embargo me contrataron inmediatamente. Pero es cierto que yo no me valoraba a mí misma, era muy joven, apenas tenía ninguna experiencia y empecé a trabajar en una empresa en la que no solo era la persona más joven por unos 10 años, sino que además era la única mujer ingeniera que había en toda la oficina. Cuando pasados a lo mejor 5 años me ofrece trabajo una empresa completamente diferente y me ofrece un salario que es más o menos 5 veces lo que yo estaba cobrando. Entonces, cuando fui a hablar con mis jefes a preguntarles qué pasaba, me dicen que como nunca había pedido un ascenso por encima de lo que era la media anual, pues que no se habían molestado en ofrecérmelo. Al principio siempre había una barrera ahí y yo tenía que trabajar muy duro para demostrar que sabía hacer mi trabajo. ¿Y a ti este rechazo del que estamos hablando, cómo te hacía sentir? Ya llega un momento en el que cuando te tienes que enfrentar como autónoma a una empresa que montas tú en un mundo que es bastante masculino, entonces échame lo que quieras. La tecnología tampoco ayuda a las mujeres a sentirse más valoradas en su profesión. Según un estudio realizado entre directivas, al 45% le resulta difícil hablar durante los encuentros virtuales. 1 de cada 5 se sintió directamente ignorada. Si las mujeres fueran escuchadas y tratadas igual que los hombres, el mundo sería muchísimo mejor de lo que es. Habría más solidaridad, habría más empatía. Tendríamos mayor capacidad para conciliar y resolver los problemas que tenemos desde una mayor comprensión, una quizás mayor capacidad de consenso. Además de ser un mundo más justo, sería un mundo mejor, porque las mujeres tenemos que aportar tanto como los hombres. Y hay un porcentaje de la población que no está siendo tenido en cuenta, a que no se le está escuchando. Si no se hubiese ignorado al 52% de la población en las ciencias, la tecnología, el arte, nuestra sociedad sería completamente diferente y estaría muchísimo más avanzada. Pues yo creo que sería un mundo justo, tanto para el hombre como para la mujer. Las mujeres luchan para que las reglas del juego sean las mismas, para que la partida sea equitativa, justa y para lograr una igualdad real que hoy todavía reclaman porque no existe.